Este es un mensaje del pastor Jorge Aracena, de la Iglesia Betel Manada Pequeña de Santiago de Chile, emitido en Radio Web Cristiana Evangélica Amor de Cristo, www.radiowebamordecristo.blogspot.com. Bien, muy buenos días. El mensaje de hoy lleva por título El principio de la ofrenda de primicias. El principio de la ofrenda de primicias. Y vamos a leer el texto que se encuentra en el libro de Levíticos 23, versículos 9 al 14. Le voy a pedir a mi esposa y hermana en la fe, Talía, que me lea estos versículos. Levíticos capítulo 23, versículos 9 al 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defectos, en holocaustos a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Amén. Amén. Oremos. Señor, Dios Padre Todopoderoso, tú que eres eterno y conoces la verdad, toda la verdad, tú que escudriñas los corazones, Señor. Padre, en esta mañana queremos que nos hables al corazón, Señor, que hables a tu siervo, porque escuchamos tu palabra, tu pensamiento, tus deseos para la creación que tú en un día formaste, Señor. Formaste al hombre y a la mujer para la gloria y honra tuya. Padre, en esta mañana quedamos atentos nuestros oídos a escuchar tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Bien. Queridos oyentes, cada año, en este mes de julio, nuestra iglesia hace una convocación santa a la hermandad. Nos reunimos como iglesia y rendimos a nuestro Dios nuestras vidas, a nuestras familias. Le damos a Dios una ofrenda de primicia. Esta ofrenda no es permanente o un diezmo, sino es una ofrenda especial, que le damos a Dios como señal de nuestra gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros, y también una declaración de que Él es primero en nuestra vida. Lo llamamos celebración de primicias o acción de gracias, donde sellamos nuestro compromiso con Dios, con esta ofrenda de nuestras primicias.
La pregunta es, ¿por qué nuestra iglesia practica esta celebración? ¿Es esta una celebración bíblica? La respuesta es sencilla. Nuestra iglesia practica esta celebración porque es una celebración bíblica. Ahí en Levíticos 23, 10 y 11 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos, y al día siguiente del día de reposo la mecerá. Este fue un mandamiento que Dios le dio a los israelitas, y quedó asignado como una de las celebraciones bíblicas de estos israelitas, por los cuales ellos en su tiempo y hasta los días de hoy debían observar. Esta celebración se había de llevar a cabo el día 16 del mes de Nisán, el cual es el tercer día después de la celebración de la Pascua, entre los meses de marzo y abril nuestro. Las primicias fueron un momento de acción de gracia por la provisión de Dios. Ahí en Levíticos 23, versículos 5 y 6, podemos leer la fiesta de la Pascua, la cual es relatada de la siguiente manera. Dice en el versículo 5 al 8: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Esto señala el comienzo de la siega de la cebada. Bien sabemos que la cebada madura aproximadamente 3 semanas antes que el trigo. Una vez que los israelitas entraran en Canaán, en la tierra prometida, tendrían que llevar una gavilla al sacerdote como ofrenda de las primicias, y después de esto recién podrían segar y comer para ello. Por eso en Éxodo 23, 19a dice lo siguiente: las primicias de los primeros frutos de su tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Así era como los israelitas, este pueblo, reconocían que recibían las bendiciones materiales de Dios, lo que Dios Jehová le había entregado. Las primicias entonces fueron un momento de acción de gracia, de agradecimiento por la provisión material de Dios. Ahí también en Levíticos 23, 9 al 14, ¿cierto?, hemos leído que instituye la ofrenda de las primicias, donde los israelitas debían traer una gavilla de grano al sacerdote, quien la iba a agitar delante del Dios eterno. En Levíticos 23, 14 dice: y Dios les dijo a sus hijos: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Estaba clarísimo, ningún grano debía ser cosechado hasta que la ofrenda de las primicias fuera dada a Dios. Así que la ofrenda y la primicia debían ser entregadas al Dios eterno, como una muestra de gratitud por su cuidado y por la provisión que le daba Dios a los israelitas mientras vagaban por el desierto durante 40 años. Y también porque Él, nuestro Dios eterno, había cumplido la promesa de que ellos traerían a una tierra prometida, la cual fluye con abundantes bendiciones.
De igual forma, era una declaración de que Dios es primero en todo, en la vida de ellos como en la nuestra, y que Él se merece lo mejor de todo lo que podamos ofrecer. El resultado de esta ofrenda especial también significaba bendiciones para las cosechas futuras. Esta ofrenda de primicia estaba preparando entonces el escenario para las cosechas que vendrían en los meses y en los años siguientes. Algo que ha cambiado desde los tiempos del Antiguo Testamento es que ahora usamos un calendario diferente. Y también que muchos de nosotros, por no decir la mayoría, ya no dependemos de la agricultura como nuestro medio de subsistencia. Este es un principio que observamos y tomamos muy en serio en esta iglesia de Betel, Manada Pequeña, porque es el principio de las primicias. Por esta razón, le damos a Dios las primicias de nuestros ingresos recibidos en el último año como una muestra de gratitud por lo que Él ha hecho. Y asimismo declaramos que nuestro Dios es y será siempre el primero en nuestras vidas. Lo que también nos ayuda a ratificar nuestra fe en que Dios nos seguirá bendiciendo y proveyendo materialmente y espiritualmente de todo en el futuro. En el Nuevo Testamento, la ofrenda de las primicias se menciona 7 veces. Recordemos primeramente que en el Antiguo Testamento, el primer día de la semana después de la Pascua, el sacerdote presentaba la gavilla meciéndola ante Jehová, el sustentador de su pueblo. Esto significa, al igual que la ofrenda de las primicias en el Antiguo Testamento, que la ofrenda de las primicias en el Nuevo Testamento es una hermosa figura profética, primicia de los que durmieron. Pablo, en primera carta a los Corintios 15:20, nos dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó de los muertos el primer día de la semana. Por eso se cambió el día del reposo del 7º día al primero de la semana. Lo podemos constatar, por ejemplo, en el libro de Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. El primer día de la semana. En primera carta a los Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, y sigue hacia adelante. Y en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. A ese día del Señor se refiere el primer día de la semana. También es interesante tener presente que existe una diferencia de opinión entre estudiosos de la Biblia en cuanto al día de la ofrenda de las primicias. Algunos piensan que esta ofrenda caía el segundo día después de observar la Pascua judía. Otros que era el domingo inmediatamente después de la Pascua judía. Si esta última opinión fuera la correcta, entonces significa que Cristo resucitó justamente el día en que los judíos observaban la ofrenda de las primicias. Dentro de las menciones simbólicas de la ofrenda de las primicias en el Nuevo Testamento, podemos nombrar algunos casos. Por ejemplo, en la carta a los Romanos 16:5, Pablo dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeteneo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya por Cristo. Y en primera carta a los Corintios 16:15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Pablo entonces llamaba a Epeteneto y a la casa de Esteban las primicias de Acaya, los primeros. Esto fue, en el fondo, la primera porción de una cosecha más grande. Estas personas fueron los primeros de muchos
que llegarían a conocer al Señor e ingresar a la familia de la fe en esa región de Acaya. Santiago también se refiere a esto. El apóstol Santiago llama a los creyentes una especie de primicias de sus criaturas. Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así como la gavilla de grano fue apartada para el Señor, así también los creyentes son apartados para la gloria de Dios hoy. La resurrección de Jesús ha resuelto definitivamente el camino para nuestra resurrección. Si bien la ofrenda de las primicias no se aplica directamente a las ofrendas cristianas del Nuevo Testamento, Pablo, sin embargo, enseñó a los creyentes corintios a reservar una suma el primer día de la semana. Por eso Pablo escribe en primera carta a los Corintios 16:2: Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Al no estar bajo la ley del Antiguo Testamento, el cristiano no tiene más obligación que dar con alegría y generosidad. Por eso el mismo Pablo escribe en segunda carta a los Corintios 9, 6 y 7. Pero esto os digo: el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En resumen, hermanos, queridos oyentes, el pueblo de Dios, Israel, recibió leyes e instrucciones para celebrar 7 fiestas cada año, entre las cuales estaba la fiesta de la Pascua y de las primicias. De acuerdo con lo expresado por el apóstol Pablo, toda fiesta, prescripción y mandamiento ceremonial que era exigido a Israel en el Antiguo Testamento solo era una sombra de lo que habría de venir. Así que entonces nuestra prioridad hoy debe estar en reconocer que la Pascua para los creyentes no consiste en celebrar solo una fiesta, sino en reconocer que Cristo es nuestra Pascua, como lo dice bien Pablo en primera carta a los Corintios 5. Vemos también que las ofrendas económicas demuestran que nuestro Dios es proveedor y sustentador, pero también debemos enfocarnos en reconocer y vivir conforme a la certeza de que Cristo es las primicias de los que resucitan. Por eso Pablo, recordando nuevamente en primera carta a Corintios 15:20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. En el Antiguo Testamento, las primicias tenían que ver con lo que el pueblo entregaba al Señor. En el Nuevo Testamento, y para los cristianos, las primicias consisten primeramente en lo que Dios entregó por amor para salvación de un pueblo espiritual. Si nosotros damos algo al Señor, es porque Él nos dio todo primeramente. Y es por eso que tenemos muchas razones, queridos oyentes, amados hermanos, para agradecer a Dios. Porque Él es un Dios que por su gracia abundante hizo un camino para nosotros, miserables pecadores, a través del sacrificio redentor de su Hijo, salvación que nos hizo justos de nuevo y también nos reconcilió en comunión con Él. Tenemos la razón para agradecer porque Él es un Dios al que podemos orar y confiar con certeza, porque no es un Dios que se hace el sordo cuando lo llamamos. Él siempre está íntimamente involucrado con cada aspecto de nuestra vida, porque Él es un Dios en tiempos de prosperidad, porque Él está allí en tiempos de pobreza, Él está allí, porque en tiempos de salud, Él está allí, porque en tiempos de enfermedad, Él está allí, está siempre al lado nuestro, porque Él es un Dios cercano,
Recuerden cuando los sacerdotes de Baal gritaron y suplicaron en vano que su Dios los escuchara y lloviera fuego del cielo. Todo para mostrar a la nación de Israel que Baal era el verdadero Dios, ahí en Primera de Reyes 18. Nosotros, amados, nosotros no somos como los sacerdotes de Baal, como los sacerdotes de la Grecia pagana, no somos como los incrédulos o impíos de nuestra época. Nosotros, como Elías, invocamos al verdadero Dios que envió fuego sobre el altar, consumiendo todo como una revelación absoluta de que Él es el Dios verdadero, el Dios cercano, el Dios que está siempre presente al lado nuestro. Así que la ofrenda de las primicias, así como lo fue en el pasado, es una ocasión de acción de gracias. Es un principio de gratitud celebrado por el pueblo de Israel, pero también lo es hoy, en el presente, para nosotros, los hijos del nuevo pacto, en la gracia de Cristo. El cristiano siempre debe dar con alegría. Recordar, por lo tanto, que debemos darle a Dios siempre lo mejor de nosotros. Por eso el Proverbio 3, 9 al 10 dice lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. También el salmista, en el Salmo 100, 4 y 5, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque que Jehová es bueno, y para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Oremos, hermanos, oremos. Amados, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Pedimos todo esto, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó por todos nosotros, los que creemos en el Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Este es un material elaborado y distribuido por Radio Web Cristiana Evangélica Amor de Cristo. www.radiowebamordecristo.blogspot.com. Escríbenos a radioweb.alfonso@gmail.com.